Bueno, realmente esto empezó desde lo que me han contado, porque estoy acá hace 5 años, empezó aproximadamente hace 10 años por un interés genuino de la dirección por promover estos temas. En ese momento era súper disruptivo incluso para grupo. Arrancó con el interés de una persona que fue nuestro gerente de gestión humana, que se llama Julio César, y obviamente pues el equipo que en ese momento estaba también liderando, y se empezó a promover muchísimo desde el tema de discapacidad, promover mucho la participación de personas con discapacidad que llegaran al negocio. Por ejemplo, desde el 2021 incluso se definió crear un comité. Les voy a hablar un poquito como de ese recorrido desde esta última parte, y se creó un comité de diversidad e inclusión. Es un comité interdisciplinario, o sea, también estamos trascendiendo mucho en nuestras diferentes estrategias el tema de solo DHO promueve ciertas cosas, no. Entonces creamos un equipo interdisciplinario donde hay personas desde operaciones, también desde mercadeo y desde otras incluso sedes del negocio, donde ahí empezamos incluso a conversar sobre qué es diversidad, qué es inclusión. También empezamos a decir que no es inclusión. Entonces, desde esa perspectiva se llegó a una conclusión súper bonita, y es que finalmente diversidad pues es una realidad, somos todos, inclusión es una decisión. Entonces, desde esa decisión definimos que en el grupo tampoco queremos, o en el negocio específicamente, no queremos hablar solamente de unas cuantas poblaciones, sino que queremos arrancar desde cada uno de nosotros, el aceptar la diversidad de cada uno de nosotros, porque incluso como Viviana Arias y ser humano, también tiene unas cosas que son súper fuertes y que hacen que encaje en ciertas situaciones o contextos, pero hay muchas otras que no, y uno tiende incluso hasta a repeler eso mismo de uno. Entonces es cómo miramos esa diversidad, la apropiamos y decimos, la aceptamos, la valoramos, y desde ahí podemos aportar. Entonces digamos que toda la estrategia que se creó desde el año pasado de forma intencionada está súper enfocado en ser nuestra mejor versión, en que cada uno de nosotros pueda ser nuestra mejor versión, nos podamos sentir incluidos y partes de, y donde yo puedo expresar libremente quién soy, cómo soy, qué tengo, qué no tengo, y poder fluir desde ahí, desde lo que pueda aportar. Entonces digamos que así es como arrancó como toda esta nueva dinámica, donde hablamos muchísimo desde los sesgos, de identificar un poco cuáles son los sesgos que tenemos como organización y como personas. Desde ahí también decir, listo, esto existe, y cómo entonces podemos potencializarlo. Claramente entonces decimos, diversidad es todo, o sea, desde la interacción con todos, pero claramente sí tenemos como unos cuantos públicos que sabemos que históricamente han sido como menos, pues como más aislados, o que han tenido menos oportunidades, y obviamente en esos públicos estamos haciendo como ciertas acciones intencionadas. ¿Cuáles son algunos de esos focos que en algún momento llamábamos como también como dimensiones o territorios? Estamos hablando mucho del que ya veníamos hablando antes, que es discapacidad. También hablamos desde hace un buen tiempo de temas de género, generaciones, que incluso ya lo estamos cambiando de generaciones por edades, porque incluso la generación ya de entrada, el hablar de generación ya como que sesga o estereotipa. Entonces estamos hablando de edades. También temas de multiculturalidad, paz y conflicto. Y hay otro que lo englobamos como nuevas oportunidades, que es también como esas otras poblaciones que quizás no son parte del conflicto, pero que finalmente también han sido como segregadas un poco. Hay una cosa que también se definió en ese comité, y era que no era diversidad e inclusión, pues que no era. Entonces ahí hablábamos de no es una moda, no lo queremos hacer por moda. Incluso esto arrancó con ese interés genuino desde antes de que se pusiera mucho más de moda el tema. Tampoco es sacrificar la productividad, tampoco es lástima, tampoco es un favor. Lo que decíamos es justamente aprovechar lo bueno de esa diversidad. Entonces digamos que también incluso decíamos no es una cuota,
pues porque también a veces en la cuota se genera como una presión también solo como por adquirir el beneficio legal. Entonces, realmente lo estamos tomando como desde el valor que realmente le vemos al tener un talento diverso y en generar un entorno seguro, que el negocio sea realmente un entorno y el grupo sea un entorno seguro para expresar. Y en la medida en que uno entiende que una persona está en un lugar donde puede ser él, donde puede ser su mejor versión, desde ahí estalla todo su potencial. En algún momento existía inducción para personas con discapacidad, por ejemplo, e inducción para para el resto del mundo. Entonces, finalmente lo mismo, la gestión del desarrollo, que nosotros le llamamos gestión del desarrollo, pero la evaluación de desempeño anual, antes también había una mucho más detallada o como con un lenguaje diferente para evaluar personal con discapacidad y otra para el resto de la población que no tenía esa discapacidad. Entonces, ¿qué se ha venido entendiendo? Que es que realmente el ajuste debe ser, o sea, lo que nos invita es también como a simplificar ciertas cosas. O sea, si estamos haciendo una valoración más simple para X población, pues finalmente lo que nos está mostrando es que deberíamos hacer el proceso más simple para el resto. Entonces, digamos que hoy ya se hace la misma inducción y entrenamiento para todos. Lo mismo en la gestión del desarrollo, también se hace el mismo proceso. No importa tampoco como la categoría en la que esté, pues finalmente también existen las relaciones laborales y hay seguimientos, hay evaluaciones anuales, pero así como todo. O sea, es que finalmente ese es como el mensaje. No hay que hacer, es identificar qué ajustes razonables se pueden hacer, pero finalmente la dinámica debería ser la misma y la organización y los procesos deberían generar como una dinámica donde cualquier persona se pueda sentir bien, igual o diferente, pero digamos que bajo las mismas características, para que eso tampoco impacte el clima. No sé si me hago entender ahí, pero finalmente no debería cargar el proceso del otro, no debería recargar un equipo por X o Y, no, es como encontrar ese complemento perfecto desde la diferencia que apalanque el resultado.